Ya estamos en el episodio 32 y lo prometido es deuda. Veníamos amenazando hace tiempo de comenzar un ciclo dentro de este charlando con el licenciado Giuliano, hacer un raconto de la historia de la deuda pública moderna, vamos a decir. Hemos visto en estos 31 capítulos anteriores una serie de temas que eran imprescindibles, como usted bien marcó. Así que bueno, vamos a dar inicio, el puntapié inicial, a la deuda externa, o la deuda pública, mejor dicho. En su historia. En su contemporánea. Que coincidimos en general que el puntapié inicial está dado por el golpe militar de 1976, el proceso de reorganización nacional, y Martínez de Dios concretamente. ¿Le parece, don Héctor? Sí, perfecto. Reiterando lo que vos decís, hasta ahora todo lo que hemos visto son aspectos, llamémosle técnicos, o aspectos informativos de difusión de la deuda. Pero ahora falta la parte un poco medular o jugosa para mucha la gente, que es cómo se generó este proceso de endeudamiento. Y está bien lo de la aclaración deuda pública contemporánea, que es la que abarca desde el proceso militar del 76 hasta la fecha. Son 50 años, ¿no? Ni más ni menos. Prescindiendo por el momento de todo lo que son los antecedentes históricos, desde el empréstito Baring de 1824 en adelante, toda esa historia ya nos excedería por el momento. Si me permitís, yo hago un pequeño introito lo siguiente. Para todo lo que vamos a hablar, hay que tener presente que la Argentina, lo hemos dicho otras veces, está metida en una trampa de deuda insoluble. Por ende, lo que vamos a ver es cómo se engendró esa deuda insoluble. Es decir, es arrancar de la trampa inicial. Y hemos dicho, recordatorio, que hay 3 conceptos preliminares que la gente tiene que grabarse en materia de deuda. Lo primero es que la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política. Lo segundo, que lo hemos visto, es que la deuda no es un hecho aislado, la deuda es un sistema, se rige por una lógica. Y el tercer concepto preliminar es que esa lógica es la lógica de la usura. Y la lógica de la usura es que el deudor nunca deje de ser deudor. Por ende, la trampa de la deuda y la historia de la deuda desde sus orígenes hasta hoy mantiene esta regla: sostener una deuda impagable, una deuda sin capacidad de repago, lo cual garantiza que el sistema de la deuda perpetua rija in eterno. Perdón, lo reiteré, pero para los espectadores, pues como recordatorio de cuál es el sentido. ¿Cómo arranca el tema de la deuda con el proceso militar? Un dato importante. A marzo del 76, la deuda externa argentina era de unos 9.000 millones de dólares, de los cuales 5.300 eran deuda del Estado y los 4.000 restantes eran deuda externa privada de empresas. Esto es importante. Las cifras pueden variar un poco. Martínez Dios habla de 8.500. El doctor Julio González habló también de 9.000, si no me equivoco. Yo en mi libro, que lo puse en un artículo, pero después en el tomo 10 está en el resumen toda la evolución estadística de la deuda, tomando la memoria y balance del Banco Central con un corte al 25 de marzo, al día siguiente del golpe, establece que la deuda era 9.149 millones de dólares. O sea que, para no marearnos mucho, la deuda heredada del proceso era unos 9.000, 9.100 millones. Esa es la deuda oficial, de la cual, recordemos, más de la mitad, 5.300, eran del Estado, pero los otros 4.000 eran privados. No lo tenía que afrontar el Estado per se. Eso sería importante analizarlo. Es importante porque cuando termine el proceso militar en el 83, la deuda había subido a 44.500 millones.
y el Estado había estatizado deuda privada por valor que se estima entre 14 y 17 mil millones de dólares. Es decir, nueva deuda privada. Es decir, que de la deuda privada que fue creciendo durante el periodo se terminó estatizando. El gobierno asumió la diferencia de cambio y consecuentemente vino esto, el famoso proceso de estatización de deuda externa privada. La debían empresas privadas, pero al no tener divisas el Estado la garantizó. Y la garantizó y como no tuvo divisas, se transformó en deuda del Estado. Y las empresas se liberaron. Eso lo vamos a hablar especialmente, pero yo diría que no en este programa, sino en el próximo, porque vale la pena detenerse a ver cómo fue ese proceso de estatización de deuda externa privada. Entonces, cuando asume el gobierno militar, hereda una deuda de 9.000 millones. En el primer discurso del ministro de Economía del proceso, Martínez de Oz, fue un 2 de abril también, ¿no? Pero nada que ver con Malvinas. En ese primer discurso, yo recuerdo que en uno de los párrafos, Martínez de Oz habló de que el objetivo de su política económica era pasar de una economía de especulación a una economía de producción. Lo dijo con todas las letras. Pero además tuvo lo que me parece directamente el descaro de decir que entre las causas que habían motivado el golpe de Estado militar estaba el peligroso endeudamiento externo que había hecho el gobierno peronista. Nada menos. Es decir, se lamentaba de haber recibido una deuda de 5.300 millones cuando el gobierno militar la dejó en 4 o 5 veces más, en 44, casi 45.000 millones de dólares. Vale la pena recordarlo porque esto es para la memoria histórica, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando asume el gobierno militar, yo sostengo siempre, participo de esta idea que el doctor Julio González lo desarrolló bien eso también, de que en realidad el verdadero objetivo del golpe de Estado del 76 no fue solamente la lucha contra la subversión, sino la instauración de un nuevo modelo económico-financiero dependiente para la Argentina, que fue lo que se instauró y se mantiene hasta nuestros días, donde la Argentina, desde el punto de vista económico-financiero, es una economía subordinada, colonial o satélite de, concretamente, bancos internacionales, pero fuertemente de base en Estados Unidos. Es decir, es una especie de dependencia de la bolsa de Wall Street y todos sus movimientos financieros. Una economía sometida a las finanzas internacionales. Eso que lo desarrolla don Julio González en el libro Involución hispanoamericana. Y también en el libro M76, donde él analiza el golpe de Estado. Y además, como tengo el privilegio, tengo el honor de tener amistad con el doctor Julio González, él lo explicó eso personalmente, me lo explicó varias veces, diciéndome así en forma aseverativa, dice, en realidad, dice, el verdadero objetivo del gobierno, dice, algo así como que las Fuerzas Armadas entraron en una trampa. Le movieron un esquema de guerrilla cuyo origen es bastante oscuro, ¿no? Atribuyendo que una guerrilla comunista, una guerrilla... Pero no sabemos, como pasa con todos los movimientos guerrilleros, quién está realmente detrás de esa guerrilla. Pero eso fue una especie de provocación para que los militares hiciesen un golpe de Estado. Pero ¿qué ocurre? Los militares estaban no entretenidos, estaban ocupados y gravemente ocupados en el problema de la guerrilla, ¿no? de la subversión, y dejaron toda la economía y finanzas en manos de los Chicago Boys, es decir, los economistas neoliberales de la Universidad de Chicago, que en ese momento seguían, estaba vivo, Milton Friedman, y también las enseñanzas de Hayek, von Mises de la escuela austríaca,
que hoy en día tienen una perfecta actualidad con el presidente Milei. Nada más que esta vez no tuvieron que hacer un golpe de Estado directo. Exactamente, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. No es coincidencia, exacto. Bueno, este introito más político que económico me parece importante saberlo, porque entonces explica un poco hacia dónde estaba direccionada la economía. Para entenderlo hay que entender que el equipo económico-financiero se integró con personalidades ligadas a la banca internacional y a los negocios internacionales, empezando por el propio Martínez Dios. Martínez Dios no es un secreto a voces, además él mismo lo comenta en su... es un libro de memoria, no sé, pero tiene un nombre. Tengo el libro, pero no recuerdo el título, si es Mi vida o algo así, o Mi historia, algo así, donde pasa revista en cada capítulo a un episodio importante de su gestión pública. Y él lo dice directamente, que el nombramiento de él como ministro de Economía se debió a su amistad dependiente del titular de la Comisión Trilateral de entonces, David Rockefeller, ¿no? Que era a la vez miembro de la empresa del grupo Rockefeller, la empresa petrolera con todas sus empresas, empezando por la Exxon, hasta la banca, el Chase Manhattan Bank. Y la comisión trilateral de la que presidió durante mucho tiempo, que era la denominación que se daba a la alianza entre los países desarrollados de entonces, en la cabeza del grupo occidental, aunque no era solamente eso, que eran Estados Unidos, Europa y Japón. En ese momento se hablaba de la comisión trilateral refiriéndose a los tres grandes núcleos industriales y económicos de la época. Esto es importante tenerlo presente porque entonces el equipo de gobierno se integró con gente de los estudios internacionales. Estaba el famoso estudio Klein-Mayral. Estas cosas salieron a relucir y están documentadas en la causa Olmos. Cuando Alejandro Olmos, padre, ¿no?, hace su denuncia en octubre del año 82, ¿no?, da lugar al famoso expediente cuya tramitación dura 20 años, pero allí hay mucha documentación de importancia, incompleta, pero mucha de importancia, donde, entre otras cosas, se demuestra esta relación entre estudios particulares, estudios privados y gobierno. Ejemplo, se citaba y se cita muchas veces que algunos documentos que eran después decretos del Poder Ejecutivo o resoluciones ministeriales venían redactadas en inglés, se hacían llegar al estudio Klein-Mayral, donde lo traducían. Y ese mismo documento, así como venía redactado, traducido al castellano, constituía un decreto o una resolución del gobierno argentino. Hasta ese nivel de dependencia se llegó y por desgracia se siguió utilizando esa práctica mucho después. Volvió a ocurrir así en forma abierta en época menemista, por ejemplo, ¿no? El mismo procedimiento. El trabajo del Ministerio de Economía era traducir lo que venía dictado. Esto lo señalo porque, ¿qué ocurre? Esto fue la integración del grupo humano, del grupo de profesionales que generó este endeudamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Desde que asume el gobierno militar, lo primero que se hace es empezar a pedir créditos al exterior. Creo que habían pasado 2 meses. Lo primero que recibe el gobierno es un préstamo del Fondo Monetario Internacional. En ese momento las cifras eran menores que ahora, 200 millones de dólares, etc. En la causa Olmos están documentados algunos casos que yo tomé nota en detalle, ¿no?, de la auditoría que pidieron los doctores Forino y Tandurela,
con quienes estuve en contacto, que fueron los principales peritos que siguieron la causa, y ponía un ejemplo de 35 casos irregulares para demostrar cuál era la naturaleza de ese endeudamiento. Por ejemplo, el vicepresidente de entonces del Banco Central, Zimmerman, con su sola firma iba a Washington, pedía 400 millones de dólares y se lo transferían a los pocos días. Sin autorización del directorio, sin autorización del Poder Ejecutivo, era lapicera libre, ¿no? O sea, se pedía dinero y venía. Y ese dinero no venía con ningún destino fijo, porque la gran trampa consistió en que toda esa deuda no venía dirigida a inversiones productivas. Otros países, como por ejemplo Brasil, que se endeudaron también fuertemente en ese periodo, lo hicieron, pero utilizaron en gran medida esos fondos para construir obras públicas. Infraestructura. Desde represas, infraestructura, carretera, en fin, lo que fuese realmente obras. En cambio, en la Argentina, si uno quiere ver en qué se tradujo, no encuentra nada. Después, a posteriori, le echaron la culpa de que una parte de esa deuda fue que se utilizó en armamentos. Pero eso lo vamos a ver después, es muy discutible. Primero porque los armamentos en general no se financian. Ahí los comienza, tenés que pagar cash. Si me Sí. permite, Sí. ahí comienza lo que lamentablemente conocemos como carry trade o timba financiera. Exacto, o bicicleta, claro. en el cual los grandes grupos hacían una diferencia Claro. especulando con el Estado, Claro. y se llevaban una cantidad. ¿Y sabés cuál fue la clave? La misma clave permanente de todo el endeudamiento hasta nuestros días. Fabricar atraso cambiario. Porque lo primero que hace Martínez Dios con su reforma financiero-bancaria, que en realidad se instaura en el año 77, pero desde el primer día la estabilidad económica da lugar a un proceso de atraso cambiario, o sea, sobrevaluación artificial del peso. Expliquémoslo para los espectadores por la duda. Cuando se habla de devaluación, lo que se devalúa es el peso. Quiere decir que el peso vale menos en relación al dólar. Entonces, cuando ocurre el proceso inverso, el peso se aprecia, es decir, toma un valor artificialmente más alto, como fue durante el periodo de la convertibilidad después. Esto fue la clave. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la clave del negocio financiero? La clave del negocio financiero es que las tasas de interés locales sean altas para que entonces entra capital extranjero. Aprovechando que el dólar está atrasado, se cambian dólares a pesos, los pesos se colocan aquí a una tasa de interés que es un múltiplo de la tasa internacional, como sigue ocurriendo ahora, y entonces devengan utilidades que en ningún país del mundo se pueden obtener. Una vez hecho ese negocio, cuando quieren, se retiran volviendo a cambiar esos pesos que devengaron intereses altísimos por dólares y pueden salir perfectamente porque el dólar está atrasado. Entonces se llevan más dólares por cada peso que entraron. Este es el negocio, como vos resaltás. Más dólares de los dólares que trajeron. Claro, el capital más los intereses. El negocio está en llevarse una carrada de intereses justamente por el negocio del atraso cambiario. Y lo que queda en la Argentina es tierra arrasada, no queda nada. Ese dinero salió de la Argentina. Se fue. Y no fue aplicado a ningún destino productivo, no tuvo ningún... Es más, eso dio lugar a una salida de capitales que no solamente era salida de capitales legal, sino también fuga de capitales ilegal, porque muchas de esas ganancias podían no declararse y salir de contrabando directamente, podían salir en una avioneta particular, ¿no? Porque el nivel de discrecionalidad que existía entonces era total. Y al amparo de la arbitrariedad militar se hicieron muchos de esos negocios, también lo hicieron los jefes militares, ¿no? Hay que recordar algunos escándalos financieros de la época.
una sociedad que participaban los grandes jefes militares con Galtieri a la cabeza, creo que se llamaba Partagás, una cooperativa de vivienda con lo cual los militares del proceso se hicieron unas super residencias, etcétera, con dinero que iba a una cooperativa militar que fue observada y investigada por la justicia y consecuentemente podían revertir perfectamente en destino espurio de la deuda externa. Es más, el gobierno lo que empezó a utilizar es esto, como no estaba calificado para tomar tantos créditos del Fondo Monetario, de los organismos internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y de bancos privados, porque ahí fue donde empezó la gran carrera de colocación de préstamos privados a la Argentina, con el Chase Manhattan de Rockefeller a la cabeza, el Citibank, la banca JP Morgan, el Hanover Trust, el Banco de San Francisco, que después era Bank of America. Una decena de grandes bancos manejaron todo el proceso de endeudamiento. Pero en total, cuando después la Argentina cae en default, los reclamos aparecieron como cerca de 300 instituciones financieras reclamándole plata a la Argentina. Todo eso era canilla libre, se firmaba y se sostenía. Ahora, muchos de esos préstamos puede ser que denuncian que eran préstamos a sí mismos, por ejemplo, el Chase Manhattan Bank local, claro, Argentina, contraían una deuda con casa matriz, Chase Manhattan Bank, casa matriz, o el Banco de Boston Argentina con el Banco de Boston, casa matriz. Exacto, los llamados una deuda autopréstamos. Que es imposible corroborar, porque claro, es en los papeles se podía demostrar, pero era un procedimiento espurio, es decir, efectivamente, empresas y filiales bancarias, la mayoría, se endeudaban con sus casas matrices o con casas del grupo en el exterior. Pasaba mucho eso con filiales que se endeudaban con las filiales de otros países. Pero ¿en qué lugar del mundo ha ocurrido eso que no sea África o un país bananero? Cuéntenos usted. No, ocurrió bastante generalizado en toda Iberoamérica, pero no en la proporción que ocurrió en la Argentina, donde la proporción en la Argentina directamente era escandalosa y delictiva. Digamos, estamos de acuerdo, en el mismo tiempo el Poder Financiero Internacional le impuso estas políticas a los gobiernos locales. ¿No? Sí, algo parecido pasó en México, que por eso después México es el primer país que por este tipo de corrupción entra en cesación de pagos, ¿no? O sea, de esto no fue exclusivo la Argentina, pero el nivel, la proporción y el descaro con que ocurrió en la Argentina realmente creo que bate los récords. Ahora, una cosa importante para redondear esta idea es esto. ¿Qué pasaba a nivel internacional y por qué se generó esta deuda en la Argentina y en el mundo? Hipersíntesis. En el año 1973 ocurre la llamada Guerra de Yom Kippur, que fue la cuarta guerra árabe-israelí desde que se creó el Estado de Israel en Palestina. ¿Qué ocurre? Esta guerra del Yom Kippur, al haber tenido un desenlace contrario a los países árabes, hizo que la OPEP, la Organización de Países Petroleros, la Organización Internacional de Países Productores de Petróleo, aumentara los precios de petróleo. Ahora, es sabido que el petróleo internacional no lo manejan los países, lo manejan las grandes las 7 hermanas y las grandes multinacionales de petróleo, ¿no? Desde la Exxon de Rockefeller hasta la Shell, la British Petroleum, en fin, todas las grandes petroleras. Lo que pasa que quienes ponen la cara o quienes ponen el membrete es la OPEP, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Ahí viene la trampa, por eso ahora se denuncia que esto fue parte de una conspiración armada por la banca. Como los intereses de la banca están íntimamente ligados a los intereses de las grandes multinacionales, el ejemplo típico, el tándem, Grupo Rockefeller, principal empresa petrolera del mundo y también principal empresa bancaria. Bueno,
después de los Rothschild, probablemente, ¿no? ¿Qué ocurre? Los precios de petróleo se cuadruplicaron, lo cual dio unas ganancias extraordinarias a los países productores de petróleo. Los países árabes, con los jeques a la cabeza, y Arabia Saudita el primero de todo, con la Aramco, la empresa petrolera norteamericana con capitales sauditas, empezaron a tener ganancias pero siderales. Entonces eso generó una liquidez internacional impresionante, incalculable. No sé, las cifras varían por billones y billones porque, claro, aumentó el precio del petróleo, Europa principal demandante de petróleo, pero todos los países en general. Entonces esas utilidades tremendas que se generaron de petróleo, ¿a dónde iban a parar? Entonces esa masa de dinero que generó los petrodólares, por eso se llamaban así, dólares provenientes de la venta altísima por encarecimiento del petróleo, se depositaban en los grandes bancos internacionales. Y los grandes bancos internacionales empezaban a colocarlo de grado o por fuerza en los países en desarrollo. Por eso hay un libro muy importante, bueno, tiene una página, John Perkins. Creo que el primer libro de él se llama Memorias de un gángster económico. Ajá. Porque este hombre formaba, en esa época, lo denunció décadas más tarde, cuando ya estaba retirado, en esa época era miembro de una consultora que dependía de la CIA. Trabajaba para el Pentágono también. Sí, trabajaba para el Pentágono, la CIA y todo. Y él confiesa abiertamente que su tarea en ese momento consistía en visitar, por eso conocía bien el caso argentino y lo citaba de primera mano, consistía en visitar a los países para imponerle la cuota de endeudamiento que querían colocar. Es claro, porque el petróleo generaba un exceso de divisa. Esas divisas se depositaban en bancos y los bancos se las encajaban a los países. Y la Argentina fue uno de los principales receptores de esos petrodólares. Perkins decían que los apretaban de tal manera que era un estilo Escobar Gaviria, era plata o plomo. De la mano del préstamo que era tomaba criminal, el gobernante, sí. se le imponía personalmente que lo obligaban a tomar la deuda. Sí. Había una valija de dinero para este gobernante que tomaba la deuda, Sí. en cuenta el caso de Centroamérica, Ecuador y algunos países. Sí. Y si no lo hacían, pasaban a la vía de hecho. Sí, de hecho, empezando por la amenaza a los familiares. Exactamente. Es decir, se entrevistaban con un ministro de Economía, le decía, nosotros tenemos disponible tanta cantidad de millones de dólares, así que ustedes emitan una necesidad, una licitación o directamente contraten, porque eran contrataciones directas, por eso eran irregulares, se contrataba en forma directa y con cualquier destino. Tomen deuda, acepten el dinero. Tomen deuda porque nosotros no nos sobra el dinero, tenemos que colocarlo. Y así se generó la deuda mundial. Ojo, no solamente Argentina. Esta memoria de un gángster económico sería bueno que, porque hay una película, yo la vi en el Bafisi, donde el hombre pone la cara, el autor de este libro, y explica este proceso de amenaza a los familiares directos del ministro de gobernante. Es más, si no me equivoco, primero cualquiera puede rastrearlo por internet, John Perkins, él tenía después un programa regular en inglés. No sé si habrá fallecido ya este hombre, pero en el del programa en inglés yo he levantado una serie de explicaciones que daba. Después tuvo una pluralidad de entrevistas, muchas traducidas en castellano, y después los libros de él, creo que esa Memoria de un gángster económico está editado en España o algo así. La cuestión es esta, que el procedimiento era conocido. Esto es importante señalarlo porque estamos hablando de cuál es el origen, por lo que yo dije al principio. ¿Cuál es la técnica de endeudamiento? Es generar artificialmente una deuda espuria en origen e impagable. Una vez que se constituyó la deuda, no te la sacás más de encima, porque como el prestamista usurero utiliza la política del gángster.
te encaja un dinero, no, aunque no lo necesite, no, tómelo, es un dinero barato, tómelo, está ahí. Y si no lo toma, es como decía el padrino, ¿no? Le voy a hacer una oferta que usted no va a poder rehusar, ¿no? No. ¿Qué es lo que después desata la crisis? Porque en ese momento las tasas de interés promedio en el mundo estaban durante la década del 70 medianamente bajas en el orden de un promedio, digamos, del 6% anual. El chiste vino después. El chiste vino cuando cerca ya del año 1980 asume el gobierno Reagan y sube las tasas de interés. Y los préstamos estaban constituidos a tasa de interés variable. Y el gobierno norteamericano, a través de la Reserva Federal, que es la que maneja las tasas de interés internacional, sube las tasas de la Reserva Federal a más del 20%. Es decir, multiplica por 3 las tasas. Eso está contenido, el primero que lo denunció muy bien magistralmente fue el doctor Miguel Ángel Espeche Gil, en su denuncia donde pide la intervención de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que se expida sobre esta maniobra fraudulenta de los bancos de haber aumentado unilateralmente las tasas de interés. Claro, vos tomás una tasa de interés pensando, no, tome un préstamo barato, sobran los préstamos, sí, endeúdense muchachos, hay plata. Esa fue la regla que siguieron las 3 grandes olas de endeudamiento, aunque es de todos los gobiernos, ¿no? Pero yo digo las 3 grandes olas de endeudamiento que se dieron. El proceso, la época de la convertibilidad menemista, y luego se reproduce desde Macri, sin excluir el kirchnerismo. Lo que pasa es que el kirchnerismo estuvo más tiempo y tomó más deuda en pesos que en dólares, pero la deuda subió lo mismo. 100.000 millones en la época de Néstor y Cristina Kirchner y otros casi 95 o 100.000 millones durante la época Fernández Fernández. Pero este tema, con esto trato de concluir, este tema es lo que para mí explica la naturaleza de la estafa. Esto es lo que hay que grabarse para mí. ¿Cómo es la estafa original que genera la deuda? ¿Por qué la deuda tiene una ilegitimidad de origen? Porque fue, como después lo dice tardíamente la sentencia del doctor Ballestero, del juez Ballestero, que en realidad la escribió el secretario de él, Juan Carlos Foster, un hombre muy impregnado del tema, ¿no? Donde lo primero que dice es, punto primero de la sentencia, la deuda externa argentina fue contraída sin necesidad administrativa, económica ni jurídica. Inventaron una deuda. Claro, si esta cuestión de ilegitimidad de origen no se plantea, es lo mismo, es decir, si vos viene alguien, te hace una estafa y después se presenta ante los tribunales reclamándote dinero, pero ese dinero que te reclama proviene de una estafa original y vos tuviste oportunidad de investigarla, pero vos, gobierno argentino, sos cómplice de esa estafa y no la llevas adelante, no la lleva adelante ni el Poder Ejecutivo, ni todos los gobiernos que han transcurrido hasta la fecha, ni el Congreso de la Nación, que es el poder legislativo que tiene que intervenir en la deuda, ni el Poder Judicial, que cajoneó todas las causas correspondientes. Entonces estamos frente a una verdadera conspiración institucional. Esto es importante. Conspiración institucional de la deuda. Una deuda contraída sin necesidad y sin la más miserable capacidad de repago. Una deuda impuesta por los capitales financieros internacionales que dominan el mundo y del cual la Argentina fue, por desgracia, un ejemplo modelo. Este es el origen de la deuda externa argentina contemporánea. Probablemente me olvido de mencionar algunas cosas, pero espero haber planteado lo más claro. En un próximo episodio redondeamos el proceso militar y vamos principiando la etapa de Alfonsín, es decir, post-Malvinas. Yo creo que lo que más indigna es la toma innecesaria de deuda, que obviamente que está impuesta, y también la fuga, la misma fuga que ocurrió. Claro, porque el dinero entraba por un lado, pero las ganancias salían por otro.
Se han hecho todo tipo de estimaciones sobre la fuga de capitales en ese momento, pero la clave fue el tándem de la combinación del arbitraje, altas tasas de interés locales frente a las tasas internacionales combinadas con atraso cambiario. Con un dólar pisado. Claro, con el dólar pisado. Es la fórmula ideal para el carry trade, para la bicicleta financiera. Lo que está ocurriendo ahora. Lo que sigue ocurriendo ahora. Varió la proporción, varió la relación, pero sigue ocurriendo ahora y sigue ocurriendo durante todos estos 50 años. Nadie está exento de culpa de este mecanismo. ¿Por qué? Porque el mundo es dominado por el dinero. Entonces los gobiernos en materia financiera no entran. Por eso incluso mantiene el anonimato de los acreedores, de lo cual hemos hablado. La deuda actual es unos 480.000 millones de dólares, solamente en cabeza del Estado Central. ¿Sabés a quién se lo debemos? No. Nuestros acreedores, los tenedores de títulos, son secretos. Para eso se emiten bonos, para que sean títulos al portador canjeables en bolsa. No sé, espero haber sido claro. El objetivo mío era identificar cómo y por qué se generó esta deuda ilegítima. Porque si no se arranca de esto, es decir, si creemos que unos caballeros dueños de bancos nos prestaron de buena fe y nosotros, que somos deshonestos, no queremos pagarle la deuda que ellos quieren, estamos cometiendo no solamente una ingenuidad, sino un acto de complicidad miserable. Eso es lo que hace la clase política y lo que hace la clase del establishment económico-financiero. Para eso les pagan. Para la clase política debiera ser obligatorio leer la sentencia de la causa Olmo, sí, que la pasan por alto. Ahí lo resumen bien. Sentencia que llega tarde, sí, pero que es bueno leerla y releerla, sí, para conocer estas atrocidades que se cometieron sobre la finanza y la economía argentina. Héctor, nos vemos la semana que viene. De acuerdo. Y cerramos el tema del proceso militar, ¿sí? De acuerdo. Ok, gracias. Chao.